Hola amigos, en el día de ayer o antier vi una información, una alerta del general Flynn sobre lo que es capaz el Deep State, el de Estado profundo, para impedir que Donald Trump asuma la presidencia de los Estados Unidos. Flynn compartió esta publicación en las redes sociales. Eso fue ayer, 23 de noviembre. Y la verdad, dice él, que el Estado profundo no puede, dice él, no puede permitirse el lujo, cosa que eh, ya vamos a hacer el análisis de todo lo que él comenta. Dice él que el Estado profundo no puede permitirse el lujo de que Trump implemente sus planes para reformar Estados Unidos. O sea, él lo dice como de manera categórica. Yo creo que es importante que ustedes, por supuesto, tengan conciencia de estos posibles escenarios que plantea el general Flynn. Pero creo, sin embargo, que a mi juicio, que va a ser casi irrealizable que los utilicen, porque ya los estadounidenses, no solo los estadounidenses, el mundo entero sabe quiénes son los responsables y de qué son capaces. Ellos mismos se han puesto de manifiesto, ellos mismos han presentado las cartas de lo que son capaces de hacer y hasta dónde pueden llegar con tal de impedir que sus objetivos los pongan en peligro. En esta oportunidad, el pueblo y la comunidad internacional creo que están conscientes, súper conscientes de quiénes son los malos, porque ellos mismos han mostrado su verdadera cara. No hay más engaños, ya no nos pueden engañar, todo está claro y a la vista. Pero bueno, volviendo a lo que les quiero plantear y lo que planteó el general Flynn. Él dice lo siguiente en este escrito, él lo manifestó en varios lugares de las redes sociales. Él dice, hay buenas razones para creer que el Estado profundo ha estado involucrado en frustrar o anular decisiones críticas tomadas por los presidentes, escuchen esto, estadounidenses durante al menos 3 décadas. Él no solo se lo atribuye a los esfuerzos que han hecho por impedir la llegada de Trump a la presidencia, incluso desde el inicio, desde el 2016. O sea, él dice, hace casi 8 años el senador Schumer advirtió o amenazó al presidente entrante, Donald Trump, que no criticara a la comunidad de inteligencia porque tienen 6 formas de vengarse de usted. Esto literalmente le dijo Schumer a Trump y lo está manifestando ahora el general Michael Flynn. El liderazgo, dice él, el liderazgo de la comunidad de inteligencia ya no sirve a la nación, sirve a la clase dominante ultra radical del país. También sirve a aquello contra lo que advirtió el presidente Eisenhower, el complejo militar industrial. Yo les estoy haciendo un resumen porque es mucho más largo este decreto, digamos, que plantea el general Michael Flynn. Dice, en el 2016 el presidente Trump fue el primero en romper este sistema de control, en gran parte porque la clase política experta no le dio ninguna posibilidad de ganar. Ustedes recordarán, y yo se lo he dicho en múltiples ocasiones, que los polls incluso daban a Hillary Clinton la ganadora muy por encima, con 10 o 15 puntos por encima de Donald Trump, y fue todo lo contrario. So sigue diciendo Michael Flynn. Mirando hacia atrás, parece que la elección del presidente Trump en el 2016 trastocó lo que había estado en vigor desde la promesa del presidente Obama de transformar fundamentalmente, lo pone él entre comillas, a Estados Unidos, porque lo cierto es que Obama lo dijo, era un eslogan de su campaña electoral. So sigue diciendo Flynn, este esfuerzo
puede entenderse mejor como una revolución de color comunista muy parecida a la que el Estado profundo ha financiado y llevado a cabo en muchos otros países, principalmente en la antigua Unión Soviética. Dice él, el denominador común marxista es manifiesto. ¿De qué otra manera podría Barack Hussein Obama, un organizador comunitario, lo pone él entre comillas, formado bajo el pastor antiestadounidense Jeremy Wright, convertirse en presidente? ¿Cómo pudo Kamala Harris ser elegida para la vicepresidencia en vista de que su familia abrazó el marxismo? ¿Y cómo alguien como John Brennan, que admite haber votado por un comunista para presidente de los Estados Unidos, se convierte en jefe de la CIA? Estos son declaraciones bien serias que está haciendo el general Flynn. Entonces sigue diciendo él, ahora en el 2024, la reelección del presidente Trump le ha dado al país un segundo respiro a los planes de personas como el presidente Obama, pero eso no significa que la amenaza ha terminado o incluso que el nivel de amenaza se haya reducido. Solo significa que la amenaza ha cambiado. Yo creo que es importante que ustedes escuchen esto. Sigue diciendo él, de hecho, la rápida declaración de la victoria del presidente Trump por parte de los medios del establishment en las primeras horas de la mañana del 6 de noviembre del 2024 fue completamente inesperada para la mayoría de los estadounidenses. Eh, no creo exactamente que esto sea cierto, pero bueno, él lo ve de esa manera. Dice Michael Flynn, había muchos motivos para creer que el resultado habría sido impugnado en la prensa como lo fue en el 2016 y en el 2020. Dice, la decisión de no impugnar la victoria del presidente Trump en el 2024 podría haber sido el resultado de una victoria electoral de tal magnitud que alcanzó el nivel que el presidente Trump calificó de demasiado grande para manipularlo. Y eso fue lo que yo desde un principio decía, señores, independientemente de que ellos estén tratando de hacer lo que hicieron en el 2020, todos sabemos a qué me refiero, va a ser muy difícil por, por toda una serie de manifestaciones que yo estaba viendo de la comunidad negra, de la comunidad latina, todas las medidas incluso que los propios demócratas, esta administración estaba tomando y sigue tomando sin lugar a dudas. Pero bueno, dice él esto, dice él que la decisión de no impugnar la victoria del presidente Trump podría haber sido que era demasiado grande el nivel de la magnitud o el resultado de una victoria electoral de tal magnitud que alcanzó el nivel que el presidente Trump calificó de demasiado grande para manipularlo. Y sigue diciendo Flynn, sin embargo, podría haber sido el resultado de una elección calculada del Estado profundo de no usar su poder para manipular el resultado debido a la evidente falta de apoyo a la vicepresidenta Harris. Son las dos cosas, en la falta de apoyo que era evidente por parte de todas estas comunidades, de todas las medidas tomadas, medidas contrarias a la aprobación del pueblo, contrarias a la necesidad que estaba manifestando el pueblo norteamericano en general. Era más que evidente, o sea, son las dos cosas juntas. Son el hecho de que la población salió a votar en masa, demócratas, independientes y por supuesto republicanos a favor de Donald Trump, y el hecho de que Kamala Harris era demasiado impopular. Entonces dice él que habría sido
el robo habría sido tan obvio que provocaría una falta total de confianza pública en nuestras elecciones. Eso creo yo que ya existía, es demasiado. O sea, el hecho de que él plantea de que provocaría una falta total de confianza pública, eso existía hace rato. De hecho, la gente estaba pidiendo votar con un papel en la mano y no apuntar a una computadora. Pero bueno, sigue diciendo él, el hecho de que el Estado profundo haya decidido aceptar la victoria del presidente Trump el día de las elecciones no significa que hayan aceptado la idea de que asumirá el cargo el 20 de enero del 2024 o que podrá funcionar. Todo esto depende de una gran estrategia secundaria para mantener el poder e impedir el cambio. El Estado profundo no puede permitirse el lujo de permitir que el presidente Trump, esto es lo que me preocupa un poco, que él diga esto lo asevere. El Estado profundo no puede permitirse el lujo de permitir que el presidente Trump implemente sus planes para reformar Estados Unidos. Entonces él señala, por supuesto, Robert F. Kennedy Jr. con la salud y el regreso a la toma de decisiones basada en la ciencia, la autoridad de un fiscal general para exigir responsabilidades a quienes han amenazado a nuestra república, el esfuerzo de Elon Musk y Vivek Ramaswamy por reducir el despilfarro, el fraude y el abuso, el esfuerzo de Pete Hegseth por liberar al ejército de lo que es diversidad, equidad e inclusión que amenaza a aquellos en el cuerpo de oficiales que se han beneficiado de estas, dice él, de semejantes tonterías. No es tonterías, ese realmente era el esfuerzo por desmembrar y debilitar las fuerzas militares. Eso fue toda, la intención es esa. Pero bueno, sigue diciendo él, en cada área del gobierno y por lo tanto en cada área de nuestro país, el presidente Trump presenta una amenaza existencial para aquellos que se han beneficiado en socavar nuestra nación. Estos son los escenarios que veo que podrían usarse para descarrilar al presidente Trump. Y entonces él empieza a hacer un análisis de estos 5 escenarios. Él plantea 5 escenarios. El primero, por supuesto, es el asesinato. Los 2 intentos de asesinato anteriores ya han provocado que las autoridades federales sean vistas con tal sospecha que probablemente haya otras estrategias en proceso, dice él. Y es cierto, o sea, es poco probable que vuelvan ya fueron 3, no solo 2. El tercero que fue eh, avisado, o sea, uno de la guardia del servicio secreto pudo ver tan lejos, lejísimo, como 300 pies o algo así, la parte de delante de un fusil apuntando directamente a uno de los hoyos esos donde cuelan la pelotica. Ay, qué manera de decirlo. Pero bueno, el escenario 2, resistencia convencional, o sea, la negativa a confirmar nombramientos, investigaciones de abogados especiales, lucha legal contra personas designadas por la nueva administración, demandas de los estados azules contra las políticas de Trump, resistencia al estilo Obama, por ejemplo, jueces, juicios políticos, filtraciones de información clasificada, etc. El escenario número 3 que plantea Michael Flynn sería resistencia violenta. Él dice, los videos de inmigrantes ilegales indican que los videos que hemos visto, es obvio,
indican que la mayor parte de las personas que ingresaron ilegalmente a la nación durante la administración Biden eran hombres de edad militar. Y yo voy a hacer un paréntesis aquí porque recuerdo que haber visto a una mujer en Texas apuntar, señalar un edificio donde dice ella que estaban alojando a todos estos hombres y que ella creía que ese edificio era para hacer entrenamientos, entrenar a estas personas ilegales de edad militar que habían llegado al país. Entonces sigue diciendo Michael Flynn, hay muchas razones para creer que entre nosotros vive una quinta columna pagada por el gobierno, es decir, por los contribuyentes. Esto podría ser mucho más peligroso que los disturbios urbanos y los incendios provocados en la era de George Floyd, llevando violencia a toda la nación o destruyendo infraestructura para socavar la economía. Por supuesto que eso sería mucho más peligroso y mucho más devastador que los disturbios estos que se llevaron a cabo durante la época de George Floyd. El escenario número 4 que plantea el general Flynn es provocar la guerra, que esto lo estamos viendo ya. La administración, sigue diciendo él, la administración de Joe Biden autorizó el lanzamiento de misiles de largo alcance a Ucrania, a sitios muy dentro de Rusia, lo que intensificó enormemente el conflicto. Los esfuerzos de Estados Unidos por trasladar la frontera oriental de la OTAN a las puertas de Rusia fueron una provocación, pero leve en comparación con el hecho de que Estados Unidos facilitara el lanzamiento de estos misiles. Es como si el equipo de Biden a la salida quisiera provocar que Rusia responda a estos ataques para que puedan justificar algún tipo de acción radical, como permanecer en el poder más allá del 20 de enero. De la misma manera que Zelensky permanece en el poder debido a que las elecciones ucranianas no se celebraron mientras estuviera bajo la ley marcial. Y él todavía está ahí ejerciendo su poder. Ahora, el escenario número 5 en el cual eh, nadie había pensado, por lo menos yo no había pensado en esta posibilidad, pero que es probable. Dice el escenario número 5, guerra de banderas falsas. Si el presidente Putin decidiera ser paciente, incluso mientras está siendo atacado, negándose a morder el anzuelo y tomar represalias, el Estado profundo ciertamente tiene experiencia en crear un ataque de bandera falsa contra Estados Unidos y culpar a Rusia y probablemente a Trump. Si tiene alguna duda de que esto podría suceder, tómese el tiempo para leer un memorando fechado el 13 de marzo de 1962 en el que se propone precisamente esa estrategia para justificar un ataque a Cuba. Una vez más, el pueblo estadounidense debería estar preparado para esta artimaña y negarse a aceptarla. Estos son los cinco escenarios. Yo recuerdo en el 62, algunos generales le propusieron eso a John F. Kennedy. Después surgió lo de los misiles puestos por Nikita Khrushchev en Cuba y el famoso ataque que podría presentar estos misiles hacia Estados Unidos y que por supuesto John F. Kennedy no iba a permitir. Y le dijo a Khrushchev, saca los misiles porque vamos a la guerra. Incluso envió barcos alrededor de la isla para impedir que nuevos barcos rusos o soviéticos llegaran a Cuba.
De manera que estos son los cinco escenarios que plantea el general Michael Flynn como posible respuesta para detener la administración de Donald Trump. Es difícil creer que sean capaces de llegar a tan miserable ac acción. A mí me costaría mucho trabajo, pero yo sé que son muchas las personas, incluyendo a mi amigo Gustavo Rodríguez, el que está facilitando que este programa salga al aire, y mi amigo Miguel también, de Carolina del Sur, que vive en Carolina y tiene su programa en el blog que tiene Gustavo Rodríguez, que son también reacios a pensar que nada de esto va a pasar porque, porque esta gente son capaces de cualquier cosa. Es verdad que son capaces de cualquier cosa. Fueron capaces en el 2020 de robarse las elecciones al descaro. Todavía en este momento están tratando siguen contando boletas y jueces han tenido que parar en California y en Pensilvania el conteo de esas boletas todavía a estas alturas. Estamos hoy a 25 después de 20 días de las elecciones, o un poquito antes, creo que fue el viernes o algo así que vi la noticia, la información. Es algo increíble, pero bueno. Yo soy de la confianza que creo que Putin tiene que guardar cordura en este sentido. Tiene que seguir ejerciendo moderación en estas respuestas al lanzamiento de estos misiles de largo alcance, que por supuesto están cruzando la línea roja que él ha establecido. De manera que es imperativo que Putin espere hasta que el presidente Donald Trump regrese a la Casa Blanca en enero antes de tomar decisiones que van a desencadenar sin lugar a dudas la Tercera Guerra Mundial. Moscú está viendo esta decisión de Estados Unidos sin lugar a dudas como una escalada, porque convierte a Estados Unidos en parte directa de estos combates. Cuando Putin comenta sobre la situación esta semana, él habló sobre esta situación. Él dijo que el conflicto regional de Ucrania ahora ha asumido elementos de naturaleza global y advirtió sobre una reacción violenta si las tensiones aumentan aún más. Joe Biden y estos neoconservadores de su administración han estado todo el tiempo intensificando la guerra constantemente. Nunca hablan, nunca han hablado desde un principio, cuando otros líderes gubernamentales en Europa, en el mundo entero, han estado pidiendo por reanudar las conversaciones, llegar a un acuerdo diplomático, sentarse en una mesa de negociaciones, hablar de ponerle fin a esto, porque eso ponerle fin a la muerte de tantos seres humanos. Lo que están tratando de hacer es iniciar una guerra que Trump no podría detener, no la podría detener, de manera que lo que queda es nada. La única esperanza que tenemos es que Putin muestre moderación. Es la única esperanza. O sea, que sea él, Putin, el que no le haga juego a estos personajes, a estos instigadores, y que espere a que Donald Trump se convierta en presidente de los Estados Unidos. Creo que esa es la única solución posible que tenemos en este momento. Y creo, además, que estoy casi convencida que Putin
no va a hacerle juego a esto, no va a responder violentamente. Si él hubiera querido responder, o sea, si él hubiera querido terminar con Ucrania, con Polonia, como dicen algunos analistas políticos, entre comillas, las comillas las pongo yo, que Putin lo que quiere es volver a la era soviética, están completamente equivocados. Él podría haberlo hecho, tiene la capacidad bélica, tiene la capacidad de ser la potencia nuclear más grande del mundo y no lo ha hecho, no lo ha hecho. Incluso tengo aquí unas declaraciones de, de Jimmy Dore. Jimmy Dore tiene su podcast, él tengo entendido que es más bien progresista, no es, pero es un tipo con mucho sentido común. Y dice él hace un análisis, dice, Trump tomará posesión a finales de enero y se ha comprometido a poner fin rápidamente al conflicto de Ucrania tan pronto asuma el cargo. Es por eso que el establishment odia a Trump. Por eso lo acusaron continuamente de ser un traidor y trabajar con Putin. Esa era la única carta que tenían que jugar porque fue elegido para poner fin a nuestras guerras intervencionistas de cambio de régimen extranjero. Eso lo dijo Jimmy Dore. Lo pueden buscar. Tiene esto es una entrevista que él concedió, no sé, no me acuerdo a quién, pero yo extraje un fragmento. Él sugirió que juntos Putin y Trump podrían poner fin al conflicto de Ucrania, pero él advirtió que las cosas podrían salir mal si la actual administración estadounidense continúa tomando medidas para intensificarlo. Dice Jimmy Dore, Putin es un actor racional, pero nunca sabemos cuánto va a molestar la OTAN, Joe Biden y su administración neoconservadora. Tengo mucho más que contarles a ustedes porque en este momento eh, hay muchas noticias sobre la situación de Ucrania. Yo recuerdo que alguien hizo un comentario después que salí de La Poderosa sobre mi preocupación de estar constantemente hablando de la guerra en Ucrania. Y el hecho de que yo me tomara tanto interés en esto es porque consideraba que eso podía escalar, había demasiadas muertes, la justificación que estaban dando era incorrecta, estaban tratando, bueno, es que todos los medios de comunicación están al servicio de las fuerzas de izquierda, del Partido Demócrata, de los globalistas, etcétera, que lo que quieren es acabar con nuestro país. Y eso para mí era más que evidente, más que evidente. Y la guerra en Ucrania podía desencadenar una guerra global, una tercera guerra mundial, era para mí evidente. Y en muchas ocasiones me refería a eso porque creía que era importante, más que importante en ese momento, dedicarle tiempo para que la gente, tiempo en el programa para que la gente entendiera del peligro al que estábamos abocados. Pero lamentablemente me sacaron de la radio y ahora resulta que lo que yo estaba diciendo ahora es noticia, ahora se acepta, ahora todo el mundo concuerda, todo el mundo está de acuerdo en que Zelensky es un corrupto, está aprovechando la guerra para hacer dinero él y los oligarcas ucranianos. Yo tengo una información, tengo que buscarla, sobre un ex vicepresidente polaco que él habla de cómo Ucrania se ha
la mitad de toda la ayuda que se le está dando a Ucrania está parando en los bolsillos de muchos de los líderes, por ponerlo de alguna manera, de los líderes ucranianos, de los oligarcas. En fin, tengo que buscar la noticia. En este momento ya no me queda tiempo. Tengo que terminar el programa por el día de hoy, pero eh, yo les había incluso prometido información sobre Fauci. Él recibió 500 millones de dólares financiado por los contribuyentes estadounidenses para su seguridad personal. Esto es algo increíble. Pero nada, mañana tenemos un segundo espacio y de lo cual hablaremos en esa oportunidad. Muchas gracias por la atención que me han prestado. Hasta la próxima oportunidad.